Buenas jóvenes, les voy a presentar un tema que de repente pasa en algunos momentos muy desapercibidos en relación al proceso formativo de ustedes, pero más sin embargo es un gran instrumento. Reduce la probabilidad de hemorragia postparto, reduce la probabilidad de una asfixia neonatal. Entonces es de vital importancia saberlo hacer bien y tomar conductas y medidas preventivas en relación a haberlo realizado de forma adecuada, lo que es el partograma. Nosotros tenemos un sinfín de instrumentos que nos sirven en relación a la medida o toma de decisiones en relación al desenlace del parto, tanto como para el bebé como para la mamá, ¿verdad? Uno de ellos es el partograma. Ahí podemos ver una reglita que se puede utilizar si nosotros no queremos estar haciendo las curvas de alerta y tomar algunas medidas, ¿verdad? Pero más sin embargo siempre es vital e importante saberlos hacer. La cinta métrica, que ustedes saben que es de vital importancia, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener esta cinta métrica. Podemos tener un metro normal, pero sí recordar de que de acuerdo a ciertas edades gestacionales, entre las 20 a las 32 semanas, la medida corresponde para la edad gestacional. Si no, nosotros nos tenemos que preocupar porque probablemente hay una macrosomía fetal, puede haber una diabetes gestacional, o puede haber procesos hipertensivos o una restricción del crecimiento intrauterino en la paciente y que altere el crecimiento del bebé. El disco del histograma, que en la actualidad de repente ya casi no lo van a utilizar, incluso las pacientes utilizan algunas apps en su celular en donde ellos calculan la edad gestacional. Lo del Doppler, ¿verdad? Que no necesariamente lo tienen que andar con un fetoscopio o con un estetoscopio, se oculta la frecuencia cardíaca fetal. Y lo de la dilatación materna, que es un proceso formativo que de repente en quinto, sexto año en el internado se debió de haber aprendido bien, ¿verdad? Pero si hay dudas y todo esto lo pueden conseguir en la OPS, dan estos kits y todo. Bueno, ¿y en qué consiste el partograma? Prácticamente es como un registro, una monitorización de algunos parámetros relevantes e importantes, como es la dilatación materna, la frecuencia cardíaca fetal, el descenso de la presentación, incluso la variedad de posición, ¿verdad? Y algunos parámetros clínicos o signos vitales que nos dicen que la paciente está en buen estado, ¿verdad? Para mí debería ser un instrumento que se utilice en toda aquella paciente que tiene un trabajo de parto espontáneo, evolución normal, sin ningún dato de morbilidad, tanto para el bebé como la mamá, ¿verdad? Debe de estar en la portada del expediente o en la ficha del expediente de la paciente, ¿verdad? Claro, esto todo va correlacionado a los procesos evolutivos ya estudiados, por ejemplo, por Friedman en relación a sus curvas del proceso del trabajo de parto, la fase latente y la fase activa, ¿verdad? Y incluso correlacionado a cómo va dándose la evolución de la contracción uterina, de su forma de propagación y todo esto, ¿verdad? Entonces, estas curvas de partograma ya está bien estudiada, ya está bien demostrado que sí tienen reducción de alguna serie de problemas o desenlaces adversos en relación al parto. Y como todos ustedes ya saben, el parto se compone de tres etapas principales: el periodo de la dilatación, ¿verdad? La fase de preparación, fase latente o la fase activa, ¿verdad? Que así es como se divide la curva de Friedman, ¿verdad? La fase activa, que puede durar entre 6 a 8 horas, y esta también se divide en fase de aceleración, máxima pendiente, y la desaceleración, que en tiempo promedio uno espera que en una hora, en promedio puede ser menos, la paciente tenga su parto después de haber completado todos los grados de dilatación, ¿verdad? La segunda etapa, que es el periodo de expulsión, cuando nosotros ya estamos atendiendo el parto, y la tercera etapa, que es el alumbramiento, ¿verdad? Y todo esto va correlacionado a las distintas características que puede tener una paciente, si es multípara y si tiene membranas íntegras o rotas, que más adelante lo vamos a ver.
Claro, nosotros al momento de evaluar un trabajo de parto valoramos algunas características de la contracción uterina, su intensidad, la duración de esta, ¿verdad? La frecuencia o el intervalo entre cada contracción, valoramos el tono, ¿verdad? Y valoramos algunos parámetros que todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Por ejemplo, una contracción dura alrededor de 60 segundos, ¿verdad? Claro, va aumentando de frecuencia e intensidad cada vez que la paciente va aumentando su grado de dilatación, ¿verdad? No es coherente que una paciente esté, por decirlo así, con 5 centímetros de dilatación y esté toda relajada, acostada y todo eso. De repente en ese momento, si está así, porque se puede dar, la actividad uterina no es la adecuada o dejó de ser la adecuada y uno tiene que tomar conductas y para eso nos va a servir lo del partograma. Más adelante lo terminamos de explicar. Entonces, continuando con esto de las curvas de Friedman y algunas cosas relevantes e importantes que ustedes tienen que tener presente. Vaya, por ejemplo, la fase latente, una paciente nulípara puede durar hasta 20 horas y una paciente multípara hasta 14 horas. Es aquella paciente que nos llega al inicio y solo tiene 2 o 3 centímetros de dilatación, el bebé se mueve bien, incluso puedo hacerle un ultrasonido y un monitoreo fetal y todo está bien. No necesariamente tengo que ingresar a esta paciente, la puedo mandar a deambular o incluso podría ser un falso trabajo de parto y puedo administrarle un analgésico, decirle que se bañe con agua tibia, que esté tranquila, relajada mientras no pase nada relevante o importante como que el bebé se comienza a mover menos o cosas así. ¿Verdad? Entonces, esto es importante porque a veces no hay que desesperarse. Si la paciente viene con menos de 4 centímetros, yo me quedo tranquilo y si la paciente pasa más de este tiempo, de las 20 horas o las 14 horas, yo tengo que tomar decisiones. También lo otro relevante e importante es que cuando la paciente ya pasa la fase activa, más de los 4 centímetros de dilatación, o sea, ya tiene 5 centímetros, va a haber algunas características propias y particulares de cada paciente. Por ejemplo, la dilatación en una nulípara es de 1.2 centímetros por hora y una multípara de 1.5 centímetros por hora. Por eso es que no corresponde que nosotros en media hora le estemos haciendo otro tacto vaginal a la paciente, salvo algunos casos eventuales en donde yo mire muy agitada a la paciente y ella me diga quiero hacer popó o algo así. Entonces de repente le voy a hacer un tacto, pero de lo contrario, si todo lo dejo evolucionar de forma normal, una paciente que ya entró en la fase activa del trabajo de parto, en una promedio 3 horas la voy a volver a evaluar para ver si ha avanzado en su dilatación, incluso en el descenso que es de 1 centímetro o 2 centímetros por hora, de acuerdo a si es multípara o nulípara. La expulsión puede durar 90 minutos en una nulípara, ¿verdad? O sea que una paciente, pónganle que es nulípara y es el primer parto, puedo decir yo ya dilató toda y voy a esperar mis 2 horas. Si es multípara, 1 hora, por mucho, ¿verdad? Y los alumbramientos de las placentas en una nulípara es de 45 minutos y una multípara de 30 minutos. No hay que correr, no hay que comenzar a tironear el cordón umbilical, hay que tener paciencia y especialmente hay que recortar todos estos parámetros porque muchas veces los médicos en servicio social van a estar solos en maternidades, les toca tomar decisiones y hay que recordar todos estos parámetros fisiológicos en relación a los tiempos para que uno no se desespere y no cometa abusos de medicamentos o abusos de maniobras, ¿verdad? En relación a lo del trabajo de parto. Acá también, que ya lo vamos a ver más adelante, y solo de forma recordatoria, los planos de delete, que se acuerdan que ustedes en las salas de labor y parto les decían -1, -2, -3. El partograma tiene -4, ¿verdad? O sea que todo lo que está por arriba desde la sínfisis del pubis hasta el plano del estrecho superior del pelvis lo divido en cuartos. Y según el partograma, en el libro de la Williams, si no me recuerdo, habla de quintos. Y en lo que le enseñaron a ustedes, en su proceso formativo, hablaba de tercios, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser un poquito más específicos en relación a esto, deberíamos utilizar los planos de Hodge.
los cuales aquí los comparamos, ¿verdad? Los planos de Holt son 4, ¿verdad? Y aquí los comparamos con los planos de Delete. Por ejemplo, si yo hablo del promontorio, el borde superior de la sínfisis del pubis, es el plano 1. Ahí estaríamos hablando de menos 4. Si hablo de la segunda sacra, el borde inferior de la sínfisis del pubis, del plano 2, las espinas del isquion, plano 3, y el coxis, el plano 4. Entonces, si realmente nosotros quisiéramos ser un poquito más específicos, tendríamos que hablar de los planos de Hodge. Los otros es un poquito más empírico, pero dentro del proceso formativo que ustedes tuvieron y que yo tuve también, hablamos de los tercios o cuartos, ¿verdad? Y algunos términos relevantes o importantes que no los vamos a discutir o no los vamos a mencionar mucho ahorita, ¿verdad? Y que probablemente lo que más frecuente vamos a encontrar nosotros son taquicistolia, y esto se va a deber debido al abuso de la oxitocina o el misoprostol, ¿verdad? También lo de la hipertonía uterina, también la pérdida del tono, hay que pensar que pasó algo, una ruptura uterina, ¿verdad? Y todo esto en relación a ciertos parámetros que nosotros podemos encontrar en relación a un trabajo de parto, ¿verdad? Que siempre hay que tenerlo en cuenta de acuerdo a las características propias de cada trabajo de parto. De todas las características evaluativas, tanto de la contracción uterina y algunos parámetros del desenlace del trabajo de parto, este es un gran instrumento. Nosotros tenemos que llenarlo de forma correcta y de forma acuciosa, con sus nombres, la fecha y la hora de ingreso, incluso, que creo que en este ejemplo de partograma no está, ¿verdad? Nosotros vamos a estar monitorizando a la paciente de acuerdo a algunos parámetros, la posición, la presión, el pulso, la frecuencia cardíaca, la duración de las contracciones, incluso la intensidad del dolor y algunos parámetros hasta el borramiento. Vamos a ir hablando de forma detallada de cada uno de estos incisos. Y por cuestiones legales nosotros debemos de llenar lo que les había mencionado, lo de los nombres y los apellidos de la paciente, la fecha que ingresó y su historia clínica. Y nosotros al momento del ingreso de la paciente vamos a valorar solo dos características propias de la paciente. Si la paciente es su primer parto o ya ha tenido partos anteriores y si tiene presencia o de integridad o no de membranas. Y de acuerdo a estos dos parámetros yo voy a escoger estas 4 curvas. Esta curva de integración de todas es algo que no se utiliza. En algún momento dado se pensó que de repente una paciente inconsciente y todo esto, pero todo esto ha ido cambiando y solo utilizamos estas 4 curvas, ¿verdad? En este recuadro nos dice qué es lo que prácticamente vamos a graficar, ¿verdad? Los planos de Holt, la variedad de posición, ¿verdad? O la altura de presentación, ¿verdad? La dilatación cervical que ya les había mencionado, que con puntos negros y líneas continuas. Vamos a graficar si es ruptura espontánea de membranas o ruptura artificial de membranas. Y aquí no está, pero con un triángulo se grafica la actividad uterina, ¿verdad? Y con un cuadrito blanco se grafica la frecuencia cardíaca fetal, ¿verdad? También vamos a ir registrando paulatinamente las horas de evaluación, ¿verdad? Y la hora 0 que ustedes miran acá, hora de registro, es una hora del punto de partida en que nosotros ingresamos la paciente, ¿verdad? Pero claro, nosotros ponemos 8:15, 7:30, 7:48 y eso sucesivamente vamos a ir poniendo a la siguiente hora. Por ejemplo, a las 7:15 ingresó, voy a poner 8:15 en la primera hora, ¿verdad? Y ahí voy a ir monitorizando a la paciente. Por eso es que les digo que este instrumento es muy bueno para estar monitorizando la evolución del trabajo de parto de la paciente. Debería estar en la portada del expediente. Esto que ya se los había dado de ejemplo también, ¿verdad? Y algo importante y relevante, a veces tenemos que registrar cómo está la posición de la madre, perdón, si está en decúbito lateral, ¿verdad?
También la intensidad del dolor, que esto es un parámetro que se va aprendiendo en el transcurso de las evaluaciones que nosotros hacemos hacia las pacientes en relación a si estamos 3 cruces, 2 cruces o una cruz, ¿verdad? Aquí está el mismo ejemplo, pero vamos a hablar un poco más detallado de todo lo demás que debemos de presentar, ¿verdad? En relación a los planos de Hogan. Y esto de las horas de registro es algo relevante e importante, ¿verdad? Se debe de poner desde la hora de ingreso durante toda la fase, tanto latente como fase activa, ¿verdad? Debe de ser de forma ordenada, se debe de registrar con las horas reales, ¿verdad? Y cada médico, residente, especialista o médico en servicio social tiene que llenar todos estos datos, ¿verdad? No vamos a entrar tanto en detalle en relación a los DIT 1, DIT 2 o DIT 3, ¿verdad? Pero también es algo que nosotros podíamos detectar en el trabajo de parto, ¿verdad? Y hay que recordar que nosotros vamos a estar ocultando la frecuencia cardíaca fetal cada 5 minutos cuando la paciente esté en periodo expulsivo, ¿verdad? Que el DIT 1 va a ser una caída de la frecuencia cardíaca fetal en correlación al nadir de la contracción. Y los DIT2 hay que tenerlos presentes que son 15, una disminución de la frecuencia cardíaca fetal como 15 segundos después de la contracción uterina y implica sufrimiento fetal. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque todo esto está en el partograma, ¿verdad? Es algo que debería estar implícito y marcarlo y en base a esto tomar decisiones también, ¿verdad? Acá un ejemplo de lo que deberíamos de llenar, ¿verdad? Por ejemplo, la hora, ¿verdad? De ingreso, la hora real, ¿verdad? 7:30, pero si yo estoy haciendo monitorizaciones con la paciente, puedo ponerle ahí que la monitorice a las 6:30 de la mañana, del lado derecho, con presiones de 120-80, 88 de frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca afecta al 140, y la intensidad de las contracciones y cuánto le dura, ¿verdad? Entonces, es un muy buen instrumento para la monitorización. Pero bueno, el ejemplo que les había dado anteriormente era cuando la paciente venía con una fase latente del trabajo de parto. Pero si la paciente ya entró con una fase activa del trabajo de parto, según este ejemplo, que ingresó a las 5:30 de la mañana a la hora 0, ¿verdad? A la hora del registro, yo comienzo a hacer mi curva de alerta a partir de 5, ¿verdad? Y voy graficando que esa dilatación materna vaya hacia la izquierda de la curva de alerta. Y tomar conductas en base al desplazamiento hacia la derecha de la curva de alerta, ya sea evaluar las contracciones uterinas o evaluar la dilatación materna, ¿verdad? Que más adelante les voy a dar ejemplos de qué conductas es lo que tenemos que realizar. Un clásico error que se les enseñó de repente en el proceso formativo era que venía con fase latente la paciente y no graficaba la fase latente. Muchas veces cuando viene con 3 o con 4 y puede pasar unas 3 o 4 o 5 horas y sobrepasa la línea de base, puede ser que ya vaya fuera de la curva de alerta y eso nos dé un mal pronóstico si no tomamos las medidas correspondientes, ¿verdad? Ahora bien, si yo vengo la paciente y es la primera vez que la evalúo y ya tiene 5, entonces sí tengo que graficar esta curva tal y como está en el ejemplo. Y recordando el ejemplo anterior, ¿verdad? Aquí sí ya podemos denotar la altura de presentación, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos a nivel de 7, por ejemplo, cuando le estamos ingresando y decir que está en -2, podría poner ahí la cabecita y graficar la altura de posición, incluso dibujar la cabecita como la variedad de posición correspondiente con el momento de la evaluación, ¿verdad? Entonces es un conjunto de parámetros o gráficas en relación al descenso, la frecuencia cardíaca fetal también y la actividad uterina. Pero claro, como les había mencionado, lo más relevante e importante es graficar la dilatación materna. Y aquí un ejemplo de el desplazamiento de la curva de alerta hacia la derecha de la dilatación materna, ¿verdad? Por ejemplo, acá la paciente iba todo muy bien,
ya había graficado mi curva de alerta, ¿verdad? De acuerdo a las características de multipar y membranas íntegras. Pero, por ejemplo, yo la evalúo después de los 8 centímetros y que me continuaba con los 8 centímetros, yo puedo tomar una decisión y puedo hacerle ruptura artificial de membranas. ¿Cuándo voy a hacer ruptura artificial de membranas? Cuando haya buena contracción y no haya descenso o avance en la dilatación del trabajo de parto, ¿verdad? Si la paciente, por ejemplo, me dicen, doctor, la paciente solo tiene una actividad uterina de 2 en 10, de una cruz o 2 cruces, yo pues puedo decir, bueno, la actividad uterina no es la adecuada, entonces voy a mejorar la actividad uterina y voy a conducir, ¿verdad? Entonces tengo que evaluar tanto como está la actividad uterina de forma relevante e importante y tomar decisiones en si conduzco el trabajo de parto o rompo membranas. No voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Tengo que analizar y evaluar cada uno de los parámetros, porque si no hago intervenciones muy agresivas que me condicionan a que de repente ese trabajo de parto no va a avanzar más y va a terminar en cesárea o con una asfixia neonatal o como una hemorragia postparto por agotamiento y hipotonía uterina. Aquí otro ejemplo, claro, si ustedes miran acá, por ejemplo, aquí puede cambiar la curva, ¿verdad? Que uno antes de la fase IVA del trabajo de parto ocurrió una ruptura espontánea de membranas, ¿verdad? En donde hubo el punto de intersección, ya elijo una curva con membranas rotas, ¿verdad? Y el objetivo es que no sobrepasa esa dilatación materna la curva, la zona de alerta, ¿verdad? Y algunas de las decisiones que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, cuando sobrepasa la curva o entra a la zona de alerta, la dilatación materna, es que nosotros podemos volver a hacer otra gráfica de acuerdo a las características propias de ese momento, en que si están íntegras o no las membranas, y ir haciendo vigilancia de la dilatación materna, ¿verdad? Que eso se puede hacer. Entonces ya para terminar, recuerden que están las curvas de alerta. Recuerden que yo puedo utilizar las reglas, ¿verdad? Con las curvas de alerta, ¿verdad? No necesariamente tengo que ahí estar calculando, restando o sumando cada cuadrito, ¿verdad? Si no me quiero complicar, pero sí tengo que hacerlo, ¿verdad? Recuerden que cuando ya está en la fase activa del trabajo de parto, mi curva de alerta corre a partir del punto en donde está la dilatación materna en ese momento. Recuerden que la zona roja es la zona de alerta, ¿verdad? La dilatación de la madre no debe de llegar a esa zona, ¿verdad? Si yo elegí bien adecuadamente mi curva de alerta y la hice bien, ¿verdad? Recuerden que debo de graficar la ruptura espontánea o no de membranas. Recuerden que debo de partir de un punto de partida que es el momento del ingreso, que es la hora real, y la hora cero del punto de registro, ¿verdad? Todos estos parámetros que me ayudan a comprender y a entender cuando realmente no hay un adecuado trabajo de parto, y utilizando este instrumento del trabajo de parto del partograma tomo medidas y conductas, ¿verdad? Por decirlo así, a nosotros nos podrían penalizar en el futuro si no llenamos bien un partograma, ¿verdad? Y no tomamos decisiones adecuadas, ¿verdad? Recuerden que todo lo que ustedes hagan en las comunidades, en maternidades o en áreas de servicio social no es, está lleno y quiero que todas paran de un solo. No, todo es una cuestión fisiológica que nosotros tenemos que llevar a ayudar cuando lo ocupa. De lo contrario, tengo que solo hacer una vigilancia de cómo va el desenlace del trabajo de parto, la frecuencia cardíaca y todo esto, ¿verdad? Todo esto ya ustedes lo estudiaron, ya lo leyeron, solo es recordatorio y comprender de que el partograma es un gran instrumento que nos ayuda a tener el mejor resultado perinatal, tanto materno como del neonato. El objetivo es reducir complicaciones, ¿verdad? Reducir hemorragias postparto, reducir asfixias neonatales o bajas que renacer, ¿verdad? Entonces, por eso yo tengo que llenar de forma adecuada
mi partograma, graficar la altura de presentación, frecuencia cardíaca, actividad uterina y, importante y relevante, la dilatación materna y la curva de alerta, ¿verdad? Y en base a este partograma tomar decisiones y disminuir incidencias con resultados adversos, ¿verdad? Espero que les guste. Sé que no es tan fácil tratar de explicar algo que se debe ir haciendo en el transcurso del tiempo, pero para eso están las intervenciones o las consultas que ustedes nos pueden realizar en determinado momento para que uno les ayude a tomar decisiones, o doctor, llamo al ginecólogo que me venga a ayudar y todo esto, ¿verdad? Yo sé que cada quien tiene su criterio, su manejo y sus decisiones, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes en el proceso formativo no estén solos. Gracias, espero que lo hayan comprendido y que les haya gustado mucho. Cualquier duda o cualquier pregunta lo hacen a través del chat.